Hola. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Alguien me puede confirmar eso? Mi nombre es Noelia y yo voy a estar a cargo de la entrevista del día de hoy. ¿Se escucha bien? Perfecto. Buenísimo. Gracias, Melina. Buenísimo. Bueno, bienvenidos. Vamos a esperar unos segunditos a que esté ingresando un montón de gente. Esta es la tercera charla del ciclo de entrevistas 2021 sobre discapacidad y derechos de la carrera de especialización en discapacidad y derechos de la Universidad de Buenos Aires, dirigida por el doctor Juan Antonio Seda, a quien le agradezco un montón la convocatoria y que me haya permitido llevar adelante, estar a cargo hoy de esta entrevista. Hoy vamos a tener a Cynthia Fritz, supongo que muchos de ustedes la conocerán, otros pueden que no. Ella es mamá, vamos a hablar de autismo y maternidad, muy en consonancia con este mes de abril, ¿no? Que hace unos días se conmemoró el Día de Concientización Mundial sobre el Autismo. Así que, bueno, vamos a esperar a que ella se una, a ver si está por acá, quizás me la perdí. Les comento un poquito, vamos a hacer 30 minutos de una charla entre ella y yo. Ahí está, llegó Cynthia. Y en ese tiempo voy a desactivar los comentarios y después los siguientes 45 minutos los vamos a destinar a preguntas. Así que siéntanse libres de preguntar lo que se les salga por la cabeza, lo que quieran, cualquier inquietud que le quieran decir a Cynthia. Y vamos a tener esos 15 minutitos para que ella pueda responder las preguntas de ustedes. A ver, ahí debería estar ingresando. Ahí está. Hola. Hola, ¿Cómo va? ¿cómo va? Bien. Ay, veo que nos peinamos las dos. ¿Viste? Un poquito meritaba. ¿Cómo? Muy bien, la verdad. Me gusta hacer vivos de Instagram, está bueno. Es lindo, ¿viste? Aparte uno puede interactuar con la gente, que te hagan preguntas, es súper dinámico. Sí, está muy bien, me gusta. Bueno, acá estoy, soy toda tuya. Bueno, un poquito te estaba presentando mientras esperaba que se uniera más gente y hasta que llegara. Eh, les expliqué que es la tercera charla que tenemos de este ciclo 2021, donde vamos a ir alternando profesionales, pero también vamos a tener testimonios de personas con discapacidad, de familiares de personas con discapacidad, para debatir y hablar un montón de cosas. ¿Con quién estamos hoy? ¿Cómo definirte? ¿Cómo presentarte, Cynthia? Cynthia es escritora, tiene un libro que supongo que muchos de ustedes lo conocerán, que es se ve bien, ¿sí? Que se llama La aventura diferente. Un poco por eso jugamos con el nombre de nuestra charla también hoy, con el consentimiento de ella, obviamente. Y escribe sobre su camino, su transitar, como mamá de Lautaro. Lautaro tiene autismo. Entonces, Cynthia, eso es como yo te puedo presentar. Eh, Aparte de escritora, es productora, y bueno, y tiene una particularidad que es que tiene una forma muy aguda y muy crítica de transmitir ciertas cosas y que llegan a un montón de gente y tiene un montón de cosas muy interesantes para decir, de las cuales quisiéramos hablar un par hoy. Tenemos Ay, por poco tiempo. Te presenté como escritora, estaría bueno que le cuentes a la gente cómo llegaste a este libro, ¿sí? Bueno, yo sé que nació de un blog, probablemente muchos de los que están ahí saben que también nació de un blog, y bueno, ¿cómo surgió el blog y cómo llegaste a este libro? hola a todos. En principio, sí, el libro sale del blog. Yo siempre escribí toda mi vida, informalmente, digamos, es como un mecanismo que tiene que ver con mi forma de descargar y de poder ordenarme. Armé un blog cuando a Lautaro lo diagnosticaron.
básicamente para que la gente que nos conociera, o que nos conocía, digamos, supiera qué era lo que estaba pasando. La idea nunca fue tipo, armo un blog, se hace viral. O sea, aparte lo puse en mi Facebook personal, yo no tengo Facebook abierto ni nada. Pero se empezó a viralizar, básicamente porque me empezaron a escribir mamás de muchos lados a las que les estaba pasando lo mismo y que se sentían como yo, que estaba como perdida y muy angustiada. Muy desordenada y bueno, y empezamos a hablar y a partir de ahí como, bueno, empieza a haber un intercambio importante en redes, yo empiezo, digamos, sigo con el blog, pero empecé como a interactuar con gente que estaba con mamás y con papás que estaban en la misma que yo, en las redes, básicamente en Twitter. También alguna cosa por Instagram, empezaron a hacerme algunas entrevistas y invitarme a algunos lugares y empezó a pasar esto de, bueno, cada vez conectarme, digo, en realidad creo que entre todos armamos como una red de personas que nos vamos ayudando y vamos, bueno, dándonos una mano en lo que podemos. Si alguien descubre algún vericueto para poder sortear algún problema, lo comparte. Si hay alguna necesidad, se comparte. Eh, no sé si tanto, digamos, por supuesto, si hay profesionales, digamos. Esto es una red que se da porque sí, no está organizada como tal, digamos, no es una sociedad de autismo. Es solamente gente que se encuentra, es como si mi cuenta de Twitter fuese un bar en el que nos sentamos a charlar y nos desahogamos y nos sacamos dudas y así, digamos. Y finalmente, bueno, llega el libro, cuando el blog, yo cerré el blog porque quería como ir por otra, necesitaba como otra plataforma para poder seguir como hablando del tema y básicamente hacer difusión, que es lo que más me interesa. Y bueno, y llega el libro, armo el libro y la editorial este, lo imprime y ahí llega el libro. Ujú. Cintia, ¿querés que expliquemos un poquito a ver sobre qué es el autismo? Porque puede haber alguien que nos esté escuchando en esta charla y que no sepa bien qué es, o mejor, o como lo quieras contar, qué es, qué no es, hablar un poco de los mitos. A mí me interesa mucho que desarrollemos eso de los mitos, pero por ahí para enmarcar un poco, explicar qué es, y sobre todo para después poder hablar de las particularidades que eso trae cuando hablamos de maternidad, digamos. Sí, claro. En realidad, digamos, uno dice autismo fácilmente porque es la palabra con la que todo el mundo lo reconoce, pero digamos, estamos hablando de algo que se llama TEA, que es trastorno del espectro autista. Así es como está, digamos, así se llama en el libro que se usa hoy como manual de enfermedades y discapacidades mentales como que rigen todo el mundo, que es el DCM-5. El trastorno del espectro autista es un trastorno con el que se nace y con el que se muere, digamos, algo que dura toda, digamos, lo llevas con vos a donde vayas, es parte de vos, no tiene cura, es simplemente, hace poco hablaba con un amigo y me dijo algo muy, que me quedó muy, pegado y que resume muy bien esto, y que es que las personas con autismo lo que tienen es mayor vulnerabilidad ante ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, si bien hay desafíos concretos en la comunicación, el lenguaje, la relación interpersonal, quizá muchos problemas sensoriales o de procesamiento sensorial, algunas veces viene aparejado con alguna enfermedad de base, no siempre epilepsia, esclerosis tuberosa, etcétera, etcétera. Simplemente y complejamente las personas que están dentro del espectro tienen ciertas dificultades con las áreas estas que tienen que ver con las relaciones interpersonales, con el lenguaje, con la comunicación con el mundo que los rodea. Es como si alguien no naciera sin esa capacidad de decodificar en qué idioma habla el mundo que lo rodea. Ujú. Eso se aprende. O sea,
eso que parece que, digamos, que uno nace sin, para decirlo, digamos, de manera burda, bueno, digamos, los médicos dirán, es un déficit. Bueno, es algo que necesita desarrollarse o trabajarse más. A eso apuntan en general los apoyos terapéuticos, los apoyos médicos, digamos. Y tiene que ver con eso, con tratar de darle a las personas que tienen dificultades en estas áreas, comunicación, sensorial, etcétera, etcétera, herramientas para que puedan encontrar su forma de comunicarse con el mundo. Ujú. Y cada uno se va a comunicar de la manera en que pueda y que sepa y que llegue a hacerlo y el mundo le responderá o no de acuerdo a lo, digamos, a también cómo se plante el mundo delante de él. Este, con el autismo entendés que hablar no es la única forma de hablar. Que hablar, claro, que comunicarse no equivale, o, no, o sea, hablar no significa. Porque siempre, digamos, todo es confuso, ¿viste? Se comunica pero no habla, tiene lenguaje pero no habla, pero ¿cómo no? Si tiene lenguaje pero no habla. Bueno, hablar no es la única forma de hablar. La oralidad no es la única forma de hablar. Una cosa es la comunicación, la intención comunicativa, otra cosa muy distinta es el lenguaje y otra cosa muy distinta es la oralidad. Una persona perfectamente puede comunicarse y tener y conceptualizar y tener lenguaje, digamos, absolutamente acertado y concreto y preciso y comunicarse perfectamente con los demás y no tener oralidad nunca. Totalmente, totalmente. Es así. Me lleva a ir un poco a entrelazarlo con lo de los mitos, ¿no? Y esto que decías al principio, autismo en realidad la definición en el manual es de trastorno del espectro autista y es un término tan amplio que engloba a un montón de personas que como no hay dos personas iguales, como decías, pero sin embargo eso hace, esa amplitud del término también hace difícil describir puntualmente, abarcar a todos los tipos de personas que están dentro de ese espectro, ¿no? Sí. Hay Y tantos autismos como personas. exacto. Y ahí te llevo para uno de los mitos, ¿no? Generalmente cuando uno cuenta a una persona que un familiar o un hijo tiene autismo, TEA, SEA, como le quieran decir, la gente a veces, un poco porque es algo que está muy instalado y así se comunica y así a veces, muchas veces se representa el autismo, y otras veces, a veces, quizás también para consolarte, para hacerte sentir un poco mejor, te dice, ay, pero seguro que es re inteligente, porque son todos inteligentes. Eh, ¿Es tan así? ¿Qué pensás vos? ¿Cuál es tu postura sobre eso, digamos? Hay una parte de quizás del autismo que estamos invisibilizando en reproducir ese mito. En realidad, digamos, todo lo que tiene que ver con la mitología de las enfermedades o de las cosas que no se conocen tanto, eh, son las que más rápidamente arraigan el mito. O sea, son las que más rápidamente se aferran a tal vez nociones que no son del todo acertadas, porque, bueno, si bien en el terreno del autismo se ha avanzado muchísimo en los últimos años, si nos pensamos de hoy hace 60 años atrás, por ejemplo, estamos como en otra fase, ¿no? Por decirlo de alguna manera, entendiendo absolutamente otros códigos, con la capacidad de dar otras herramientas. eh, pero la verdad es que los mitos calan hondo y todo lo que tiene que ver con eh, la discapacidad, alguna imposibilidad, etcétera, etcétera, siempre está asociada a algo eh, que va entre lo heroico y lo triste, y como el lamento y la gloria o esa necesidad de compensar la falta. eh, que es muy común en la gente, ¿no? Porque en general, si uno no está digamos, inmerso en una vida en la que tiene que atravesar por este tipo de situaciones, de afuera es un poco difícil imaginarse
cómo puede ser el día a día de una familia en donde hay discapacidad. Eh, entonces, en general, bueno, se usan estas denominaciones que son un poco por esto, ¿no? Por el imaginario colectivo de que una persona que tiene algún tipo de carencia es una persona especial y que solamente puede ser criada y puede ser sostenida por personas aún más especiales, eh, y que además tienen como cosas extraordinarias para compensar la pérdida. Entonces el tema está en que terminamos teniendo, por ejemplo, chicos con síndrome de Down, que son el amor todo, ¿no? Que son el amor encarnado. Chicos con autismo que hacen, suman fracciones, este, suman 70 fracciones al mismo tiempo. Madres superpoderosas, yo no sé cómo haces, y yo no lo podría haber hecho, y te tocó por algo, y qué sé yo, y la verdad es que no, señora. Discúlpeme, no, porque las personas con síndrome de Down son personas, o sea, digamos, pueden ser puro amor y pueden ser también mala gente, o sea, basta. Lo que pasa es que en realidad la discapacidad rápidamente se relaciona con algo que tiene que ver con lo mental. Y cuando se mete lo mental en el medio, rápidamente vamos al tema de, bueno, lo aniñado, una persona que no está a la altura de las consecuencias y de la situación en la que vive, una persona que quizá no tiene la edad mental de su edad cronológica, etcétera, etcétera, entonces todo se aniña. Vos viste que lo más probable es que se hable de discapacidad mucho, mucho, mucho en la niñez, y a partir de los 10 años esa gente deja de existir. En realidad lo que hacemos es simplemente, como ya no sabemos más qué hacer, los corremos, porque es imposible pensar qué hacer con una persona con retraso madurativo de 60 años. ¿Qué hacemos con esa persona? Sí, es un dilema. Es un Es un dilema. dilema, porque yo te diría qué hacer, pero en realidad los que se tienen que ocupar tampoco van a saber, saben qué tienen que hacer porque no lo están haciendo. Desde ahí, bueno, ahí tenés dos esferas, lo público, ¿no? Que hacer desde políticas públicas para adolescentes y adultos con discapacidad, sea cual sea, para que puedan tener una vida independiente y sean lo más autónomo posible. Y después otro tema de, que es un poco más lo que nos convocaba hoy, el tema de la familia también, la preocupación esa que supongo por haber leído tu libro, digamos, el duelo permanente que uno tiene que hacer, y también esa preocupación a futuro de qué va a pasar cuando yo no esté. Ahora hace un ratito dijiste dos cosas muy interesantes. Dijiste, bueno, asociamos a las personas con autismo a cosas extraordinarias y que son criados por personas aún más extraordinarias que ellos, algo así dijiste. Eh, Eso por la gente no nos conoce. sí, bueno, creo que también hay mucha influencia de las películas, de ciertas películas que tienen un estereotipo de quizás. Claro, digamos, idealizar está bueno porque es una forma fantástica de sacarte del medio, ¿entendés? Te idealizo, estás allá arriba, listo, me despreocupo del tema. Sí, 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 sí. Ya está. Hay una frase en una página de adultos autistas, que decía, concientizar no es lo mismo que aceptar. Concientizar es decirte que es que te des cuenta que yo existo y hacer Sí, otra cosa. No sé qué pensás de sí. eso. ¿Sí? Y sí, Y en realidad sí, digamos, de alguna manera está relacionado también mucho con el tema de, digamos, la palabra esta que ya de tan usada está gastada y todavía ni siquiera empezó a ponerse en práctica, es la palabra inclusión. Problemón, ¿entendés? ¿Qué hacemos con la palabra inclusión? Porque estamos todos hablando de inclusión. Estamos como todos más, hablando de inclusión todo el tiempo porque no está internalizada. Entonces está, se habla, se habla, se habla, se habla, se habla y se repite lo que hay que hacer y como que hay que accionar, etcétera, 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 pero porque no está internalizado.
La inclusión no es una imposición, la inclusión es una construcción social y además no está ligada a la discapacidad exclusivamente, es una locura. Pensar que solamente el colectivo de personas con discapacidad es quien debe ser el que se apropie de la inclusión en, digamos, en lo social, en lo educativo, es un delirio, digamos, porque también hay exclusión en la pobreza, en bla, bla, bla. Totalmente. Bueno, pero viste que como sociedad a veces eh, tendemos a sectorizar y a categorizar colectivos, ¿no? Entonces a veces hay un Siempre. colectivo que quizás está más vinculado a la palabra diversidad y uno piensa solo en eso y no piensa en las personas con discapacidad, así como pasa en el sentido contrario. Cuando hablamos de inclusión, generalmente solo pensamos en personas con discapacidad y no pensamos en un montón de otras personas que también están en una situación de vulnerabilidad. Sí, por supuesto. Siempre digo lo mismo, ¿no? Teniendo un 40% de pobres en Argentina, no podemos decir que hablamos de inclusión solamente o de discapacidad, digamos, y nos referimos solo a discapacidad. Es un delirio. Digamos, la inclusión tiene que ver con otra cosa. La inclusión tiene que ver con que las personas, por derecho propio, accedan a las cosas básicas, y esto, digamos, a nosotros nos queda grandísimo. Totalmente. O sea, Más allá de que es verdad que muchas veces se habla de ampliación de derechos y qué sé yo, cuando hablamos de discapacidad, y yo siempre digo, mira, primero estaría bueno que se cumplieran los básicos, básicamente aceptar que son personas y que los vamos a dejar respirar al lado nuestro, y después vamos a ver si ampliamos derechos, porque no llegamos ni siquiera a, a lograr que pasen un día tranquilos, ¿viste? Ni ellos, ni sus familias, ni sus padres. A Lautaro le tengo que garantizar los derechos básicos todos los putos días. O sea, siempre es, ¿viste? La pelea con la escuela, la pelea con la directora, la pelea con la cobertura médica, la pelea... Bueno, ¿qué pasa con eso? Pasa que estamos peleando solos porque no hay nadie acá que esté sosteniendo la pelea mayor, que es, chicos, hay ciertas leyes que quizás no son las mejores, quizás no son digamos, las más actuales, les tendríamos que hacer como un ajuste de tuercas, etcétera, etcétera, pero son las que tenemos. Las tienen que cumplir. ¿Dónde están los organismos de control? ¿Dónde están las políticas públicas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Argentina es como una balsa de este tamaño, que tiene un agujero en el medio de este tamaño, y hay dos personas que están sacando agua con un balde. sí, sí, sí. Eso es. A opinión personal y no necesariamente representar a la carrera, pero Argentina tiene muy buenas leyes. El problema es que no se cumplen. Si se cumplieran las que ya hay, por ejemplo, no necesitaríamos una específica de autismo, que en realidad ya tiene todo cubierto por otra ley madre, digamos. El problema es Ya ese. con la 24.901, que es la ley de prestaciones de discapacidad, está todo dicho. No hay mucho más que hablar. Entonces, el problema está en que le dan correa, viste, soga, le sueltan la soga a las empresas, eh, para que hagan sus propias reglas, que vaya uno a saber de dónde las sacan. Y entonces, bueno, pisan todo el tiempo la ley con resoluciones propias, y los organismos de control. Yo siempre digo, voy a estar un poco más tranquila la noche cuando me voy a dormir, el día que sepa que al otro día me voy a levantar y por lo menos 10 empresas importantes de salud van a estar en la tapa de los diarios denunciadas por incumplimiento de las leyes de discapacidad. Ese va a ser un buen día. ¿Va a suceder en Argentina? No lo creo. O sea, que asumo que venís durmiendo mal. Y no es todo culpa de Lautaro. No, pero sí hay algo en lo que decías recién en los cuidadores, ¿no? En el rol del cuidador y esto de los mitos. ¿Qué pasa con la representación que hay a veces sobre el autismo? No importa quién, quién, no quiero puntualizar sobre él en particular, sino todas esas historias extraordinarias que a veces se muestran en la tele, se muestran en las noticias,
que te muestran un caso de, no sé, un niño que dibuja fotográficamente todas las ciudades del mundo o te arma un barco enorme con Legos. ¿Qué pasa? Y vuelvo al eje de la entrevista de hoy. ¿Qué nos pasa a las mamás? Según tu opinión, ¿no? ¿Qué pasa a las mamás cuando los hijos no llegan a hacer esas cosas maravillosas? Digamos, ya tenemos, ahí está el peso diario de acompañar y darle los apoyos a una persona, probablemente desde que, en el mejor de los casos hasta que sea adulto, en el peor hasta que nos vayamos de este mundo, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno no cumple esas expectativas? Cuando el chico va creciendo y no van pasando esas cosas maravillosas. Nuestro hijo no llega a ser tapa de una noticia que circule en el mes de abril, digamos. Como mujeres, como cuidadoras, ¿crees que encima, aparte de toda la diaria y todo lo que estabas contando, por ejemplo, recién de la obra social y todas las luchas que hay que dar diariamente, si crees que encima la sociedad a las mujeres y específicamente a las cuidadores y cuidadoras y específicamente a las mujeres nos están poniendo en un lugar un poco más pesado, por ser coloquial, en cuanto a eso, digamos? Porque eso es algo quizás más característico del diagnóstico del autismo respecto de otras discapacidades. Creo que podamos estar de acuerdo las dos en que maternar a un niño o niña con cualquier discapacidad en este país y en el mundo en general no es fácil. Ahora, cuando hablamos específicamente de autismo, hay como una cosa de velada, de la que mucho no se habla, de qué pasa si mi hijo no alcanza, no llega a ser esos que son ejemplos. ¿Fracasaste vos como madre? ¿Fracasó Juanita? ¿Fracasó Susana como madre si su hijo no llega a ese lugar? ¿Qué pensás? Yo creo que fracasó la comunicación, en realidad, no fracasamos nosotras. Eh, el espectro es muy amplio y es cierto que también es muy dispar. Hay dentro del espectro gente que va a hacer cosas geniales porque iba a hacer cosas geniales, con, sin autismo, con, sin una pierna, qué sé yo. Y hay gente común, como nosotros, que no va a hacer nada genial, ¿entendés? O sea, es así. Pero hay, digamos, porque obviamente digamos, el rol de los medios es también vender un montón de cosas. Los medios son empresas que venden cosas también. Y yo creo que vender noticias de superación, ¿no? De grandilocuencia, de superhéroes humanos, de gente que vos mirá todo lo que le falta y sin embargo, no sé qué, y bla, 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 digamos, está armada para alguien está consumiendo eso. El tema es para quién se arma y por qué lo siguen consumiendo y para qué necesitan consumirlo, porque consumir se consume. Eh, por otro lado, yo creo que me parece que es más que un peso para los cuidadores, me parece que es sumamente irrespetuoso eh, y me parece que es cruel por parte de, digamos, del mundo de la información que circula. Me parece que es sumamente cruel que circule solo este tipo de noticia, novedad, información, idea, ¿no? Digamos, y me parece peligroso, además, porque, digamos, cuando, cuando te enfrentás con la discapacidad y tenés que lidiar con la discapacidad dentro de tu familia todos los días, eh, hay muchas cosas chicas que agotan mucho y que hay que como que sobrevivir cada vez, ¿entendés? Entonces, eh, poner ciertos objetos de consumo tan lejos y tan inadecuados, no porque no existan, pero no son lo único. Quizás un porcentaje tan menor
que en realidad, como es lo único que se muestra, parece que fuese la mayoría, que me parece que uno puede, o sea, que puede ser peligroso para el ecosistema emocional de una familia, ¿entendés? Viste, como, bueno, no vamos a llegar a ningún lado, ¿viste? ¿Para qué hacemos tanto esfuerzo? ¿Qué vamos a hacer con esto? Quiero decir, hay como seguramente un aumento en la desesperación, en la desesperanza, eh, una presión innecesaria, porque ya con las propias tenemos demasiado. Me parece que es un mensaje de mierda. Este, aunque, digamos, yo conozco un montón de gente con discapacidad que de pronto va y, no sé, se fue al Everest. Y yo, estás loco, ¿entendés? Pero, y me parece genial. O sea, en general, digamos, me parece genial como, bueno, boludo, no puedo creer que hayas hecho esto, pero no lo puedo creer de cualquiera, en realidad. Es como, me parece tan loco, no lo puedo creer de cualquiera. Pero yo sé que eso no es la discapacidad solamente, o por lo menos yo sé que solo eso no es la discapacidad es 1.500 millones de cosas. Sí. O sea, creo que hay un punto en que como la historia triste vende un poco y ya, ¿no? Creo que vende más la superación. Y dijiste una palabra clave que está en tu libro, en uno de los capítulos, que es ecosistema emocional de una familia. Y dijiste que Ah, explota y se derrumba todo. Y se derrumba. aconsejas dejarse caer al medio que al final un poco. Es decir, cáigase señora, de ese permiso para caer, porque es Sí. un tema de salud también caerse a Y veces. aparte nadie puede sostener tanto. Te hace mal, o sea, te hace peor. Pero esto lo digo de la experiencia, digamos. A mí también me cuesta mucho tirarme al final. Entonces ya estoy caída y así todo me pienso que estoy parada. No, ya no estoy parada. Pero el ecosistema emocional lo digo como, digamos, esa sinergia que hay en el ámbito familiar, en la que cada uno ocupa roles y bueno, a veces los roles son intercambiables y qué sé yo, y digamos, aparece algo que viene a traer noticias diferentes de las que uno esperaba, viene a ponernos en lugares que uno por ahí pensó que nunca se iba a poner, ni que ni sabe cómo ponerse, que vas manoteando con diferentes formas de actuar y de tratar de entender lo que pasa, pues, y además está tipo, a ver qué me pasa a mí, qué le pasa a él, qué le pasa al otro, qué hago conmigo, qué hago con este, qué hago con, bueno, y para dónde voy yo, me lo llevo, no me lo llevo. Es como todo como más complejo porque hay como, creo que al mismo tiempo varios procesos emocionales a la vez. ¿Viste? Está como el proceso bueno, el hacerse cargo de la situación, de la manera en que uno pueda. También puede estar jugando ahí el proceso de negación de lo que pasa, o el enojo por lo que pasa, o la resistencia, o lo que sea que a uno lo haga estallar. Eh, la culpa, como si fuese culpa de alguien. Eh, y aparte, ¿qué hago con esto ahora? Ahora, claro. ¿Qué hago con esto? O sea, no sé, qué sé yo. ¿Qué hago con esto? Cintia, sí, una consulta. Yo creo que todos los que estén mirando y vos y yo podemos estar de acuerdo en que ser madre o padre, bueno, en este caso estamos hablando de la maternidad, que apuntar solo vos y las mujeres, es difícil, es un momento de ruptura de uno, donde uno se quiebra al medio, tiene que constituirse en algo nuevo para otra persona. Ahora, ¿qué pasa Tremendo. cuando un hijo recibe un diagnóstico? Cuando ese hijo que todo el mundo te desea que solo sea sano, de repente nace y no es. Digo, bueno, hemos hablado sano o enfermo, pero en estos casos, pero digamos, uno dice, vas a tener, ¿qué quieres que sea? Sanito, es lo que te dicen todos. ¿Qué pasa cuando ese hijo no es sano? Uno lo digiere y cómo cambia eso en la maternidad. Eh, a veces muchas madres de chicos con autismo te dicen, bueno, a mí me cuesta separar mucho, en este caso en puntual,
el diagnóstico que no me lo coma el diagnóstico, que quizás con otras discapacidades se procesa diferente, pero el autismo, al haber muchas veces, en la mayoría de los casos, con dificultades en comunicar, las madres Sí. quieren que el diagnóstico se lo está comiendo, que no estoy pudiendo ver cómo procesaste vos en este caso, es decir, cómo fuiste rearmando y separando a ese niño que tiene derecho a ser niño y a tener todo lo que un niño tiene, que vino con un diagnóstico. En realidad creo que es un proceso que va y viene, no es estático, es bien dinámico. Em, a mí me pasó y me pasa que hay momentos en que puedo separar lo que tiene que ver con sus dificultades para comunicar lo que le está pasando y un berrinche digamos, de capricho porque le dije que no a tal cosa. ¿Entendés? A veces es como muy sencillo de separar y a veces es imposible, Ujú, porque sencillamente no puedo comprender qué es lo que le está pasando. Y a medida que crece se me hace más difícil, porque obviamente hay una trampa acá. Cuando nos enfrentamos a las discapacidades que tienen que ver con el desarrollo, con problemas en el desarrollo, lo que todo el mundo espera en general cuando tiene un hijo de alguna manera, adoptado, eh, regalado, propio, lo que sea, cuando uno desea tener un hijo, hay cosas por las que uno espera pasar, porque ya las vio, porque las vio en la familia, porque las ven sus amigos, porque están como en el saber original de todos. Eh, entonces, naturalmente hay procesos que el crecimiento mismo, tanto del chico como de la madre, va resolviendo. ujú. Porque en un momento eh, es tu bebé, que no sé qué, y lo abrazás y lo besás y lo apretujás todo y qué sé yo, y después tiene 12 y te dice, ¡salí de acá! ¿No? Porque claro, pero ¿qué me tocás? No sé qué. Y después, cuando tiene 45, sos otra vez la vieja, ¿viste? Entonces te va a visitar los domingos. No, bueno. En este caso, la trampa es que todo es demasiado dispar. Entonces, el proceso que tiene que ver con lo esperable en el desarrollo del crecimiento de toda la familia cuando se habla de maternar y de constituir una familia, de gente queriéndose y criándose y creciendo, por supuesto, se trastoca también. Entonces, todo es más complejo. Es más complejo largar, cuándo deja de ser un chico, cuándo no. ¿Qué pasa que tiene 10 años y hace cosas de un pibe de 15 y también hace cosas de un nene de 2? Entonces, esa cosa tan dispar te rompe la cabeza. O sea, te desordena tanto que que como viste, hay escapatoria en el sentido de, bueno, lo tenés que laburar un montón, pero no con eso tenés la seguridad de que lo vas a poder lograr. Digo, eso es como un trabajo muy arduo, viste, porque parece que vas para adelante y por ahí no vas para adelante. Y creo que eso es lo que un poco trae bastante como locura y desorden en la dinámica familiar general, ¿no? Esa cosa tan dispar. Y que también pueda hacerlo más complejo para entender para la afuera, ¿no? De repente una... No, por supuesto. De todas maneras, el afuera en un momento se corta. Digamos, en un momento lo puedes cortar. ¿Viste? Hay gente que le cuesta más, hay gente que le cuesta menos, pero se puede cortar. Pero se puede cortar de lleno. O sea, no está más. Está solamente el afuera que me ayuda. El otro afuera no está más. Te das vuelta, decís dos cosas y seguís caminando. Y no pasa nada, ¿entendés? O sea, el afuera que no colabora, chau.
El afuera masivo es otra cosa, porque se puede, de alguna manera, bueno, das alguna charla, digamos, circula buena información, hay médicos o psiquiatras o terapeutas que hablan muy bien, explican muy bien, hay asociaciones que pueden dar información certera y buena y qué sé yo, para la comunidad en general, y el afuera nuestro, el propio, bueno, en un momento nada, lo diluís porque te das cuenta que ya con lo tuyo tenés suficiente, ¿no? Como para que venga de afuera alguien más. Perfecto. Bueno, Cintia, ¿querés que hablamos a preguntas? Yo tengo un par más para hacerte, pero quiero ver qué dicen, qué te quieren preguntar las personas que nos están mirando ahora. Así que voy a activar comentarios y bueno, nada, lo que quieran preguntarle a Cintia. Yo te preguntaría una cosa que quisieras como madre que al menos te cambie a nivel externo de contexto y de barreras y que te diga, bueno, si esto cambiara, al menos a mí sería más fácil la vida diaria. Una cosa, que no te podemos pedir miles, ¿no? Pero digo, con una clave que vos digas, mira, esto a mí me cambiaría la vida. Puede ser una pavada para cualquier otra mamá que no tenga un hijo con discapacidad, pero a mí esto me cambiaría el día, la semana, el mes. Yo creo que hay una cosa fundamental, o sea, hay muchas deudas, ¿no? Pero hay una cosa fundamental que prácticamente nadie tiene en cuenta, en especial el protagonista, eh, y que es el rol del cuidador. Absolutamente nadie lo tiene en la esfera, ni en la agenda, ni siquiera en el ideario de lo que puede constituir ser el cuidador de alguien. Con necesidades, digamos, con muchas necesidades, porque yo tengo las mías también, y a veces ni sé qué hacer, o sea, a veces ni sé cuáles son también, se me mezclan todas, me las olvido, digamos, eso te desarma mucho. Yo creo que si, si tuviéramos en cuenta los cuidadores, yo te diría que sería obligación absoluta de todo el mundo ponerles una acompañante terapéutica a la familia de manera casi permanente. Eso estaría muy bien, porque es el ecosistema familiar el que necesita una acompañante terapéutica. Transitar esto solo es, es muy difícil. Es difícil, totalmente. Bueno, acá tenemos muchos comentarios y muchas felicitaciones. El doctor Seda nos está mandando felicitaciones. Gracias, Doc. El relato de vida, muy interesante la charla. Norita de Anchola, nuestra Norita, nos dice felicitaciones, Cini Noé. Alejandra La Rosa, una compañera de equipo que estuvo ayudando en esta entrevista también. Excelente charla, excelente charla, excelente charla. Bueno, Celi, también nuestra Celi, felicitaciones a las dos. Si quieren alguna pregunta, opinión, yo creo que aprovechemos. Mira, acá está bueno. ¿Cómo estoy llevando la escolarización? Está buena esa pregunta. No veo quién fue, Acá. pero sí. ¿Cómo vas llevando la... Parece importante hablar de la escolarización porque en realidad, digamos, hay siempre como también mucho mito y el tema de la inclusión también está todo mezclado y en realidad hay como una forzatura y, ¿no? Digamos, si hablamos de inclusión entonces, la llevamos al ámbito escolar. Sí, decime. No, digo, cuando dijiste está todo mezclado, digo, a quién pensás que beneficia? Hay mucho ese discurso de al que es normal o no tiene una discapacidad, le va a hacer bien tener un chico con discapacidad porque le va a abrir la cabeza. Sí, creo que eso es lo que pasa en realidad. Esto que voy a decir es muy antipático, pero muy antipático y va a sonar mal, pero lo voy a explicar. Eh, la escolarización formal, como la conocemos, o sea, la básica, la que hace mucha gente, la mayoría de la gente, es de una manera. Le sirve a un montón de gente. Un montón de gente, para un montón de gente es natural, para un montón de gente se amolda eso y un montón de gente se tiene que hacer más trabajo para amoldarse. Ahora bien, inclusión escolar no significa que todas las personas con discapacidad puedan beneficiarse de
tener como estructura la educación formal. Tal vez no les sirve de nada. O sea, el pensamiento es al revés. No es que a la escolarización la beneficia la inclusión. Hay que pensar en el pibe, no al revés. Hay que pensar en el mejor lugar para el pibe. Si el mejor lugar para el pibe es lo que se llama, pero bueno, ¿ves? Mira, lo que se llama una escuela especial. Ahí ya cagamos otra vez. ¿Qué es una escuela especial? Y para chicos especiales, que tienen madres especiales, que bueno, todo es especial. Entonces, quiero decir, lo que hay que tratar de decodificar siempre es, para la persona, cuando tiene determinada edad, cuando tiene otra edad y cuando tiene otra edad, cuáles son los dispositivos que le dan el apoyo que necesiten en ese momento. No importa que sea la escuela formal, quizá con un apoyo, o un SET, que es un centro educativo terapéutico, o un hospital de día, una escuela especial, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Sabes cuál es el problema? Que si nosotros forzamos la inclusión en la escuela formal de una persona a la que ese tipo de educación no le da ningún beneficio, terminamos teniendo un chico en el aula que está con la maestra y con su apoyo, con su maestra de apoyo, haciendo una actividad X, mientras los compañeros juegan en el recreo. 3.000 personas van a decir que no, que mi hijo tiene una compañera, que la cuidan un montón. Yo no estoy diciendo eso que no. Lautaro tuvo una experiencia en todo el nivel inicial en una escuela pública, común y corriente de Cava, sin ninguna cosa extraña, y porque está recomendado que haya educación inicial en una escuela común con apoyo, con su maestra integradora, etcétera, etcétera. Sí, los padres divinos, todo el mundo los cuida, los chicos lo cuidamos, o sea, lloraba Lautaro y todos salían corriendo a buscar juguetes, a ver cuál era el juguete que lo hacía callar a Lautaro para que pobrecito no sé qué. Pero eso en un momento, digamos, la escuela formal no es siempre sale de cuatro. Claro, en un momento se termina. O ya no es Bueno, suficiente. se termina cuando se termina el preescolar. Ahí se termina el nivel inicial. Entonces ahí pasamos a otra etapa. Que para la estructura que tiene que tener una persona neurotípica, esa educación formal es válida, le sirve, después hablamos si está obsoleta, es un tema para otra charla. Ahora lo que yo digo es, ¿qué necesita la persona que necesita apoyos? ¿Qué necesita? Necesita el contacto social con sus pares y no importa el aprendizaje. Si va a una escuela común, va a tener contacto. Miren que contacto no es solamente cuidar al chico. Contacto es entender los códigos, es ser parte del grupo de pertenencia, es participar de los recreos, entender las negociaciones, entender de lo que se está hablando en el momento. ¿Vos te acordás cómo era en el colegio? ¿A qué jugabas en el recreo? Quiero decir, en el recreo está la representación de la realidad. Fuera de la escuela, digamos. La escuela también traspasa, digamos. Los chicos Entonces, digamos, traspasan. mi hijo, ¿qué hacen en el recreo? ¿Va a entender de qué están hablando? ¿Qué sé yo? La escuela le puede dar la contención, no sé, tiene un aula sensorial para que Lautaro cuando se desborda pueda ir a... Más allá ni nos vamos a meter con el tema de que entras a una escuela y decís inclusión y la mitad quiere salir corriendo, un cuarto sabe más o menos qué hacer y el otro cuarto dice, discúlpame, pero yo esa clase de gente en mi empresa educativa no la quiero. Claro, te compras un quilombo. O sea, dejás entrar a una persona con discapacidad, con todo lo que significa, con que hay que tener gabinete psicopedagógico y seguimiento y hablar con el equipo, y te estás comprando un quilombo. Y también es cierto que hay un montón de personas que, como pasa en todo el mundo, nada, viste, elige
qué tipo de vida quiere para sí y sus hijos. Entonces, uno paga determinadas cosas. Yo pago, por ejemplo, que mi hijo tenga una determinada educación, porque tengo determinado estilo de vida y porque quiero que esté junto y se críe junto a determinado tipo de gente y no a otra. Y así todo, digamos, uno va eligiendo los caminos, ¿no es cierto? Como madre, como padre, bueno, ¿qué pienso que será lo mejor para? Y a mí me pasó esto, me gustaría entonces que no le pase, entonces yo lo mando para tal lado, lo mando para tal otro. Bueno, en este caso hay que pensar al revés. Claro. Y nada, fuego a los directivos que te tiran. Yo hace 40 años que soy docente, este, y no pueden como abordar un chico diverso, pero desde ningún plano, ¿entendés? Entonces, hay muchas excusas también, hay muchos escudos. Hay buena voluntad, con la buena voluntad no alcanza. Hay capacitación, a veces no alcanza. Es cierto que es complejo. Yo entiendo los reclamos. A veces pasa que mil veces pasa que una maestra te dice, yo tengo 30 pibes, te imaginas, no me puedo ocupar uno solo. Y eso también. ¿Viste? Pero Sí, sí, sí. yo lo, yo lo entiendo. Bueno, ese pibe tiene que tener un apoyo para que la maestra pueda entender, porque la maestra integradora es la maestra de sala, ¿eh? No es la que trae el nene. Esa es la acompañante del nene. La que tiene que aprender a integrar es la maestra de todos. Esa es la maestra integradora. Entonces, es un camino largo, difícil, no sabemos cómo, etcétera, etcétera. Bueno, también se construye. No estamos pidiendo cosas de para mañana. Pero lo cierto es que con algún tipo de buena voluntad, por lo menos mínimamente aprendés de lo que viene. Las maestras de Lautaro aprendieron muchísimo de ver a su acompañante interactuar con Lautaro y ver cómo el acompañante integraba a todos los pibes para que jugaran los mismos juegos que Lautaro podía jugar. ¿Entendés? Es complejo, no imposible, es difícil. Hay también tiene que ver nada, con elecciones, ¿viste? Sí. Con elecciones. Con de qué lado te pones. ¿No? Acá se acota, dice, necesita de un sistema que se adapte al perfil de cada niño y no viceversa. Sí, por eso en realidad, digamos, no, pero incluso, quiero decir, hay un montón de chicos neurotípicos que no van con la educación formal, porque la educación formal está atrasadísima en un montón de lugares, ¿entendés? O sea, acá hay problemas centrales, ponele. Pero si agarramos la educación formal básica, común y corriente, tranquila, que cursa casi todos, la pregunta siempre es al revés. La pregunta es, bueno, Lautaro, ¿qué perfil tiene? ¿Qué necesita? ¿Dónde va a estar mejor? Hay un tema. Los padres muchas veces también insisten con la escuela común porque necesitan algo de normalidad en sus vidas. Yo eso lo reentiendo. Ves muchas veces equipos terapéuticos viendo que no pueden hacer encajar al pibe ahí porque al pibe no le funciona nada, o sea, está incómodo, mal, desubicado, como fuera de sí, no pega, no da pie con bola, etcétera, etcétera, pero también es cierto que a muchos padres les cuesta poder Ujú. aceptar el hecho de que sus hijos no tengan una escolaridad formal. Siempre me acuerdo que una vez hablaba con una madre y me dijo, bueno, lo viste, lo tuve que sacar, lo metí en una escuela especial y cuando abren la puerta digo, esto está lleno de discapacitados. Pero en realidad, digamos, y nos reímos mucho porque es algo que a la gente le parece como terrible. ¡Ay! ¿De qué se están riendo? Se callan. Nosotros nos podemos reír porque tenemos hijos con discapacidad.
Entonces, nos da risa porque en realidad es como todo muy tragicómico. Hay muchas veces en que vos sabés que tu hijo tiene discapacidad, pero de pronto llegas a un lugar y te das cuenta que, pero pertenece a ese grupo de alguna manera. Mirá, ese es más su grupo de pertenencia. Es como que tipo, no me había dado cuenta, porque solo estaba rodeado de neurotípicos. Digamos, esas cosas pasan mucho, ¿entendés? Muchas veces digo que a veces para acomodarte un poco las neuronas y embarrarte, acá a la gente que tiene muchos problemas imaginarios le vendría muy bien ir 2 horitas a la sala de espera de un neurólogo en un hospital público, un neurólogo infantil. Se te acomodan las ideas de rápido. Te dejas de... 2 horas, ¿eh? 2 horas al año. Listo. Barro. Del barro seguramente sacás mejores cosas que cuando no te ensucias. Totalmente, totalmente. Bueno, Cintia, no sé, dejaste tantos conceptos, tantas cosas que yo estoy segura que por lo menos todos los que estamos acá la vamos a volver a ver, a hacerla ahora. Yo la voy a dejar, No vale volver a verla porque ahí se van a dar cuenta que dije cualquier cosa. En el vivo uno es como la tele, pasó, pasó, pasó. Sí, claro, la tele no se rebobina, lo la siento, radio no se rebobina, pasó, pasó, ya está. Yo lo siento. ahora niego todo, llamo a mis abogados. Cualquier cosa, hablen con mis abogados de la UBA de Derecho, y ellos se van a poner en contacto con ustedes. Bueno, gracias por invitarme, la verdad que nada, soy charleta, perdón si hablé mucho, pero bueno, nada, me encanta. Un montón de temas y nada, mientras le haya quedado algo para pensar y lo que decíamos el otro día, ¿no? Cuando hablábamos, que uno se va desconstruyendo como siempre, va cambiando las visiones y se va revisando. Y creo que dejaste muchas premisas y muchas cosas para pensar a los que estaban del otro lado. Así que bueno, te agradecemos enormemente de parte de la carrera, de parte del doctor Juan Antonio Seda, que hayas aceptado. Y Gracias a usted. esto se va a subir al canal de YouTube también, para que lo quiera ver. Nada, los esperamos el próximo miércoles, donde va a estar entrevistando a Adrián Souto, a Fernando Martins. Así que, bueno, nada, los esperamos y cualquier cosa, las chicas ya dejaron el mail de la carrera. Nada, que tengan una buena semana. Gracias, Silvia. Gracias.